A nuestra clase de informática 1. Vamos a comenzar nuestra clase de informática 1. Buenos días a todos. Vamos a compartir nuestro Excel. Ya, habíamos revisado el Excel, era una hoja electrónica compuesta por filas y columnas. Habíamos revisado que tiene algunas partes, como la parte del título, la parte de los menús, la parte del ribbon, o de los comandos rápidos. Y habíamos visto de darle formato a las celdas. Formato tanto visual, para que se noten los números, etcétera, etcétera. Ponerle más o menos decimales, ponerle fechas, ponerle formato de varias de esas cosas, ¿no? Y habíamos visto también la parte de ocultar o mostrar filas o columnas. Excel también permite hacer cálculos, aparte de poner datos, ¿sí? Y entonces se pueden tratar algunas cosas, ¿no? Básicamente podemos trabajar con lo básico, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos poner acá los números. Estos números, por ejemplo. Y yo quisiera hacer... bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es la precedencia de operadores. En esta parte de operaciones aritméticas o funciones, sobre todo en la parte de operaciones aritméticas, los que tienen precedencia, o sea, los primeros que se ejecutan, van a ser la multiplicación y la división. Y después recién la suma o la resta, que es así como se deben calcular todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuánto es 33. Puedo poner directamente 33 más 44. No sale nada porque básicamente estoy poniendo un símbolo que no es número acá y lo está tomando como texto. Entonces, para hacer operaciones directas, tengo que hacer el inicio por un operador matemático o por el signo igual. Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos. O si quieren, podemos poner el más, y también nos sale eso. O incluso podríamos poner el menos. Pero si yo comienzo con un número y luego tengo otro carácter, voy a tener, pues, el Excel lo va a tomar como texto y lo va a imprimir así. ¿Ya? Entonces, para comenzar operaciones aritméticas y que vayan a tener operadores, necesito comenzar con un signo matemático, como más, menos, o podría ser con el igual. Sin embargo, quisiéramos, no sé, 33 más 44, ¿no? Entonces, esa es la suma. Pero tal vez yo quisiera cambiar esto y tendría que cambiar el 34 más 43. No importa, más 40 y 67. ¿No? El problema es de que puedo ir, tengo que editar cada vez esto para hacer la suma, ¿sí? En vez de cambiar solamente los números que quiero cambiar.
Entonces sería más fácil poner, por ejemplo, una suma de, para hacer esto vamos a hacer el igual, ¿sí? O el más si quieren. Y después podemos elegir con las flechas de movimiento o con el mouse, podemos ir también y elegir qué cosa queremos sumar, qué celdas queremos sumar, qué casillas queremos sumar. En este caso quiero sumar el número que está en la casilla B2, ahí está B2, y le pongo más el número que está en la casilla B3, ¿no? Entonces directamente va a ser eso. Si yo cambio cualquier cosa aquí, directamente cambia acá, automáticamente. Entonces es bastante fácil, sencillo hacer esto. Lo mismo funciona, por ejemplo, con menos. Las mismas voy a hacer. Esto menos esto. Error mío, perdón. Otra tecla he apretado. Esto menos esto. Y ahí está. Por ejemplo, cambio aquí 55 y cambian ambos resultados. 68, cambian ambos resultados. Entonces, bueno, tener estas operaciones alejadas de los datos, cosa de que yo cambio los datos y la operación se va a actualizar de manera automática. Ya entonces tenemos que tener precedencia de operadores, no es lo mismo sumar. No es lo mismo hacer esto más esto por esto, ¿sí? Normalmente lo primero que se va a hacer aquí es la multiplicación y recién se va a hacer la suma. Pero si nosotros quisiéramos hacer primero la suma de B2 más B3, no se va a hacer así y tendríamos que obligar a hacer algo así. Abrimos paréntesis, lo que está en paréntesis se calcula primero, B2 más B3 multiplicado por esta acá. Entonces aquí es B2 más B3 por B4, pero lo que en realidad está diciendo esto con precedencia de operadores es B3 por B4 más B2. Sin embargo, con el paréntesis estamos forzando de que sea B2 más B3, primero se hace lo que está entre paréntesis y recién se hace la multiplicación, ¿no? Entonces, si se fijan, aunque los operadores son los mismos, ¿sí? Son los mismos números, B2, B3 y B4, el resultado es distinto. ¿Por qué? Por precedencia de operadores. Y podemos, bueno, el símbolo de más es multiplicar, el menos es dividir, el asterisco es el símbolo de más es sumar, el símbolo de menos es restar, el asterisco es multiplicación y la barra de división, esta es división. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero dividir 66 entre 11, debería dar 6. Y ahí está. Entonces, las primeras operaciones que se hacen son multiplicación y división en la misma jerarquía, si es que no existen paréntesis que puedan alterar el orden o la precedencia de operadores, ¿no? O sea, básicamente nos aseguramos con los paréntesis que se multipliquen o se sumen o se resten las cosas que queremos o se dividan los números que queremos antes de que se haga alguna otra operación. Es bastante interesante. Eh, tenemos algo que se llaman referencias, ¿sí? Y referencias
primero tenemos las relativas y las absolutas, ¿sí? Por ejemplo, las relativas indican la posición relativa con respecto a la que contiene la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer algo interesante acá. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, acá al lado vamos a hacer la suma de estas dos columnas, ¿sí? Entonces, esto más esto. Ahora, básicamente, esta suma es esa. Y si yo quiero hacer, la siguiente tendría que ser esto más esto. Lo cual hace bastante sencillo. Pero si yo tengo la misma operación, lo que puedo hacer es, por ejemplo, jalar, ¿sí? Me ubico ahí, ubico este cuadradito de acá con el mouse y lo jalo. O lo que puedo hacer es hacer un control C o command C si es Mac y marco donde quiero y le pongo control V, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta es la suma de esto y así sucesivamente. ¿Ya? 20 más 10 es 32, ¿sí? Me ha copiado la suma, pero no me ha copiado el B2 más el C2, sino me ha copiado directamente las que debería corresponder, ¿no? Tomando en cuenta la posición relativa de acá. Como les decía, las posiciones relativas indican la posición relativa de una celda respecto a la que contiene la fórmula y cuando se copia en otra posición, ¿sí? Modifica y actualiza las posiciones de esta. En este caso, B2 y C2, en este caso, B3 y C3. Yo no, o sea, si utilizamos la lógica de Word, debería copiarse lo mismo. Pero acá es un poquito más inteligente el Excel y está utilizando las posiciones relativas, entonces las va actualizando, aunque hemos copiado, ¿sí? Pero asume de que lo que queremos copiar es la fórmula de arriba con los operadores de al lado, y entonces para cada celda ponen los operadores de al lado, ¿no? Para la B10 y C10, no, pero para la D10 pone el B10 y C10 y así sucesivamente. No sé, por ejemplo, pensemos que estos son datos numéricos y acá tengo el tipo de cambio, digamos, está en 6.96, ¿sí? Y estos son en dólares, ¿sí? Yo quiero sacar cuánto salen en bolivianos. Entonces, $89 tendría que agarrar y 89 por esta casilla. Entonces, $89 a 6.96 son 619.44 bolivianos. Sin embargo, si yo agarro y copio esto acá a la siguiente, me va a hacer las posiciones relativas. ¿Qué quiere decir? Me va a multiplicar esta de acá, si se fijan, y como es relativa a la posición, me va a multiplicar esta de acá, que no existe. A ver si se fijan, esta, porque está copiando esta posición, y perdón, porque está copiando la posición de arriba. El problema es de que acá no hay el valor de tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, se va a seguir bajando. Si continuamos con esta lógica, ahí está. Esto está multiplicando esto por el de arriba. Y, perdón, este por el de arriba, este por el de arriba, este por el de arriba. Y si se fijan, no es coherente. ¿Por qué razón? Porque está utilizando posiciones relativas o referencias relativas. Entonces, para cambiar esto, y copiarlo directamente, yo tengo que bloquear este número. Este no quiero que se cambie, el resto sí. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que yo puedo bloquear posiciones relativas ya sean de filas o de columnas. ¿Sí? Si yo quiero solamente bloquear y que cambien las filas, pues bloqueo la columna, y si quiero que cambien las columnas, pues bloqueo la fila.
En este caso quiero bloquear ambas porque quiero que se utilice solamente esta casilla. Entonces vengo acá y le pongo pesos adelante de la columna y pesos adelante de la fila. Y bueno, si se fijan, se mantiene. Pero ahora voy a hacer la copia. Y ahora está bien, ¿no? Si se fijan, este de acá es 89 multiplicado por 696. Este debería ser 134 por 696, ¿no? Entonces está agarrando esas. ¿Por qué? Porque con el pesos, con el símbolo de pesos, he bloqueado la casilla, tanto las filas y las columnas para que no se mueva, ¿no? Si solamente bloqueo, por ejemplo, eso, perdón, si solamente bloqueo la columna, vamos a tener también un error. Y no es interesante. Entonces, a veces es necesario bloquear columnas o a veces es necesario bloquear filas, o en este caso es necesario bloquear ambas porque yo estoy utilizando eso, ¿no? Entonces, el correcto sería de esa manera, ¿no? Entonces, todos los valores de acá al lado, ¿sí?, multiplicados por la casilla de arriba. ¿Sí? Estas cosas, bueno, el bloquear las celdas o las referencias, por ejemplo, se llaman referencias absolutas, ¿sí? Me refiero a esa casilla y ninguna otra más, ¿sí? O a esa fila y ninguna otra más, o a esa columna y ninguna otra más, ¿sí? Puedo bloquear ambas, puedo bloquear o solo filas o solo columnas. Ya, vamos a hacer una tareita simple. Por ejemplo, vamos a asumir que son profesores y que tienen 3 parciales, ¿no? Y haremos de cuenta de que ya no existe esto. Estos van a ser el tercer parcial. 37, 43, 28. Ya, entonces, acá al lado, en esta columna, ustedes van a poner el nombre del estudiante. Estudiante 1, ustedes le ponen estudiante 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, estos, ya. Vamos a trabajar con 8 estudiantes. Ya, esto es interesante porque he copiado y solamente he cambiado los números. Ya, pero ustedes le van a poner nombres. Y aquí al lado yo quiero que salga la nota final. Y la nota final la vamos a calcular como el promedio de estas tres. ¿Qué quiere decir el promedio? Pues después vamos a ver el promedio, cómo se calcula, pero necesito que hagan la suma de estas 3 cosas y el resultado lo dividan entre 3. Y esa va a ser la nota del estudiante 1. Lo mismo con esto, lo mismo con esto, lo mismo con esto. ¿Sí? Y por lo que necesito que me suban esta tareita, ¿sí?, para el final de la clase, ¿sí? Y bueno, hasta aquí va a ser la clase de hoy y que tengan un buen fin de semana. Tienen que subir la tareita, por favor, no se olviden.